estamos en este espacio informativo con nuestro segundo invitado. Se trata del abogado Rogelio Valencia, quien está por acá ya acompañándonos en esta mañana. Realmente un reconocido jurista que siempre está en los foros de comunicación y profesionales hablando de temas de trascendencia e importancia en el país. Esta vez vamos a hablar de la eutanasia. ¿Qué es? ¿Qué significa? Y por supuesto, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas que causó realmente esto de que la Corte Constitucional en febrero de 2024 haya despenalizado la eutanasia en este país a través de una demanda que fue presentada en su momento por la señora Paola Roldán? Muy buenos días, abogado. Bienvenido a Sala de Prensa. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Es un honor nuevamente a través de ustedes poderme dirigir no solamente a los cibernautas, a los radioyentes portugueses, sino a todo el país. Muy amables. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas? Bueno, no sé si primero podríamos hablar de esto de en qué consiste la eutanasia para que la gente lo tenga claro, ¿no? Porque nosotros tal vez conocedores y por el hecho mismo de ser comunicadores, la comunidad tal vez no tenga muy claros los conceptos. Cuando hablamos de eutanasia, ¿a qué nos referimos, abogado? Bueno, básicamente para entrar en esta materia es preciso hacer consideraciones prudentes. Tenemos claro que la definición de la eutanasia es una definición técnica, no necesariamente jurídica, sino técnica. Y para esto la Corte Constitucional tuvo que realizar ese análisis de revisión de la conceptualización. Y en este sentido, yo lógicamente puedo tomar desde la misma página 16 de la sentencia lo que tiene que ver con los párrafos 38, 39, respecto a los análisis que fue haciendo la Corte Constitucional, párrafo 40, párrafo 41, hasta llegar a temas como lo siguiente. En el párrafo 43 de la sentencia del 5 de octubre, de la que estamos haciendo referencia, cuyo ponente fue el señor juez constitucional Enrique Herrería Bonet, dice lo siguiente, y esto es importante tener claro porque a partir de ahí es donde la Corte Constitucional hace todo su desarrollo. Dice, de las definiciones referidas, porque lógicamente toma en consideración las científicas, esta Corte entiende, repito, esta Corte entiende para efectos de esta sentencia que la eutanasia activa, porque divide eutanasia activa, eutanasia pasiva, eutanasia voluntaria, eutanasia activa a voluntaria. Esa es la división que hace. La activa, dice, es el procedimiento que a petición de parte o por un representante, en caso de que el paciente no puede expresar su voluntad, es realizado por un médico para poner fin a la vida de quien padece sufrimiento insoportable, proveniente de una lesión corporal grave e irreversible a una enfermedad o una enfermedad grave e incurable. Básicamente, a partir de esta definición, incluso la Corte Constitucional hace una diferencia totalmente diametral con lo que son los cuidados paliativos, indicando que esta eutanasia activa lo que busca justamente es poner fin a la vida, mientras los cuidados paliativos lo que buscan es aliviar el dolor sin necesariamente acelerar la muerte. Con esa diferencia, a partir de ahí, lógicamente llega en el análisis a ser todo el conjunto de lo que se podría llamar un proceso, un test de ponderación frente al derecho de las personas con estas características, padecimiento y sufrimiento insoportable proveniente de una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave e incurable, lo que determina, condicionando, porque esta sentencia, recordemos que es producto de una acción de inconstitucionalidad, es decir, aquello que se denomina definitivamente ese control concreto de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque ese control va directo hacia una norma puntual. Y en este sentido, lo que ha buscado la Corte Constitucional y como resultado da el hecho de una interpretación condicionada del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal.
Abogado, y aquí también, y en esto de los efectos jurídicos de este dictamen de la Corte Constitucional, se abren varias cosas y aquí importante su apreciación. Es esto, por ejemplo, de que quien la padece haga un consentimiento inequívoco, libre e informado a través de él o de su representante cuando no pueda expresarlo, de acceder a un procedimiento de eutanasia activa. ¿A qué se refiere esto del consentimiento inequívoco? Definitivamente lo que hace referencia a la Corte Constitucional es al derecho del paciente. Uno de los derechos del paciente es a tener información suficiente y a través de esa información suficiente poder mostrar su consentimiento del procedimiento que de alguna u otra manera decide o deciden por él, si no está en capacidad de hacerlo, para poder, en este sentido, asumir el hecho de lo que es la eutanasia activa. Y dentro de esas consideraciones, en la interpretación lógicamente condicionada de lo que tiene que ver con el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, tomemos en consideración que valga la redundancia de la palabra, tomemos puntualmente la claridad de que este artículo se refiere al homicidio simple. Y lo que la Corte Constitucional condiciona es justamente el hecho de que si el tema tiene que ver para no ser sancionado como homicidio simple, la intervención de un médico que ejecute la conducta tipificada en ese artículo. Luego, que una persona, efectivamente, como usted bien lo manifiesta, mi estimado señor periodista, tenga esa claridad de haber mostrado y que conste lógicamente como antecedente el hecho de ese consentimiento inequívoco, libre e informado, porque se entiende que bajo el derecho de paciente o de quien le represente por no poder expresarlo, está con claridad meridiana definiendo que la actuación del médico es producto de una petición de acuerdo a lo que ya entiende esa persona como eutanasia activa. Y luego, el hecho de que ese padecimiento intenso proveniente de una lesión necesariamente de carácter corporal grave e irreversible, lógicamente es producto de una enfermedad que asimismo es incurable. Y en este sentido, la situación es en la discusión de fondo el hecho puntualmente de cuál es el bien jurídico protegido. Y ahí es donde nosotros podemos tener cuestiones de disidencia. Efectivamente, esta sentencia ni siquiera fue de alguna u otra manera lograda por unanimidad en la Corte Constitucional. Existen dos votos salvados, uno de la doctora Teresa Núquez y por supuesto el otro de la doctora Carmen Corral Ponce. En ese sentido, nosotros al revisar, por ejemplo, estos votos salvados se llama cuando yo no estoy de acuerdo y planteo argumentos para indicar por qué no estoy de acuerdo. Definitivamente se llega a un punto en el cual se discute aquello que se puso sobre la mesa y uno puede velar en la lectura de la sentencia. El hecho de que por la vida digna se planteó la muerte digna y por supuesto el libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, particularmente quienes hablan, con quien ustedes han tenido la amabilidad de dar esta oportunidad, no comparte ese criterio y más bien me apego yo al voto salvado que planteó la doctora Carmen Corral Ponce, porque definitivamente ella hace notar el hecho de que al poner en consideración muerte digna con vida digna y por supuesto el tema que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, se desvió el concepto de fondo, porque el bien jurídico protegido al final del día debe y es la vida digna. Por supuesto, entendamos que esta situación no es sencilla y yo tuve la oportunidad de observar detenidamente lo que está grabado, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, toda la audiencia del caso mientras vivía la señora Roldán, que en paz descanse ahora, y por supuesto también el tema que tiene que ver comparando con todo lo que en este caso el juez ponente sacó al limpio para la sentencia. Definitivamente es lo que el tratadista famoso español conocido como Manuel Atienza dice se llama caso trágico
porque es una cuestión compleja en la cual no se pueden encontrar razones suficientes e inmediatas para resolver el tema concreto al cual hay que de alguna u otra forma atender. Y la Corte Constitucional, en ese esfuerzo de razonamiento, intenta dar una respuesta. Particularmente, vuelvo y repito, yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, lo que tenemos ahora es una situación en la cual hay una interpretación condicionada de un artículo del Código Orgánico Integral Penal que permite esta viabilidad, entendiendo lógicamente que se tocaron también temas que tienen que ver con lo que es la responsabilidad, lógicamente, del médico, sin imponerle, por si acaso, muchas veces se habló el hecho de que su objeción de conciencia quedaba a un lado y eso la sentencia sí lo aclara e indica que ahí hay una valoración de un derecho importante que no se puede soslayar, como es la objeción de conciencia del médico que no quiera practicar este tipo de procedimiento de eutanasia activa y simplemente se niega y tendrá que buscarse otro médico que esté dispuesto a hacerlo. Adicionalmente, aquí hay un tema fundamental también. Recordemos que existe una norma antigua, por cierto, que versa sobre el tema de los derechos de los pacientes. Es antigua porque está mucho antes de la Constitución que tenemos vigente y debería acoplarse. Luego también podemos ver aquí que se refieren a normas que no solamente son subconstitucionales o infraconstitucionales, sino también a normas que ya tienen que ver con rango de acuerdos ministeriales o resoluciones o protocolos, si se quiere. Pero importante y fundamental dejar claro que adicional a esto debemos tomar en consideración que existe ordenado en esta sentencia, la que es de mayoría, lógicamente la que definitivamente prosperó con 7 votos, lo que indica definitivamente o de alguna otra manera ya direccionado es el hecho de que se haga un proyecto de ley para regular este tema. Ese proyecto de ley se lo encargan, porque en todo caso sería un anteproyecto, luego de que pase por Asamblea Nacional, por el Consejo de Administración Legislativa, se convertirá propiamente dicho en un proyecto, se le encarga a la Defensoría del Pueblo, para que la Defensoría del Pueblo redacte, construya ese documento pase a la Asamblea Nacional, se discuta como proyecto de ley y lógicamente se convierte en una norma parte del ordenamiento jurídico nacional que regule definitivamente por ley lo que sería la aplicación de la eutanasia activa. Ahora, Eso, esa aplicación, señor Valencia, si es de inmediata aplicación, pues entonces tiene que esperar 12 meses. Y mientras, si alguien padece y quiere morir dignamente, ¿cómo lo va a hacer? Si no hay en este si no hay un reglamento, si realmente tiene que pasar antes por la asamblea, si el Ministerio de Salud también debe expedir otros temas. En este momento, la aplicación inmediata que está considerada en nuestra Constitución de los derechos definitivamente se hace por la, en este caso, interpretación condicionada del artículo 144. Es decir, si usted cumple 3 condiciones, el médico, o es un médico, el médico tratante o el médico que conoce del tema o el que definitivamente está preparado para eso, practica la eutanasia, no entra en lo que sería la tipificación de homicidio simple. Lo segundo, que esta persona deje constancia, sea de manera propia o a través de su representante por no poder hacerlo, de ese consentimiento inequívoco, libre e informado. Y tercero, que está probado, lógicamente, por la historia clínica, que se trata de una lesión necesariamente de carácter corporal grave e irreversible o una enfermedad que definitivamente es incurable. En esas 3 puntualizaciones, la interpretación condicionada del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal en este momento permite la aplicación de la eutanasia activa. Y los médicos se atreverán por estos temas de Mire, interpretación. correcto, aquí hay un tema de fondo, ¿no? Y la Corte deja eso de alguna otra manera delineado. Si hay, por la aplicación de la objeción de conciencia, el hecho de no aplicar o no querer aplicar la eutanasia activa,
en esa colisión de derechos, de gestión de conciencia y la petición en este caso sea de el paciente o de la persona que representa al paciente por no poderlo expresar él mismo, definitivamente lo que deja librado la Corte es que se busque otro médico. Ahí vamos a tener una cuestión compleja, porque lo que usted pregunta, estimado señor periodista, yo lo entiendo en una posibilidad de que se podría hacer espíritu de cuerpo y muchos médicos digan, ¿sabe qué? Por objeción de conciencia, yo no quiero entrar en ese plan. Ahora, vuelvo y repito, nosotros tenemos diferentes posiciones, criterios, y aquí hay que entender también el asunto de fondo de las necesidades. No es tan sencillo el tema. Yo he llegado a las conclusiones que he llegado porque, vuelvo y le repito, no solamente he tenido la oportunidad de analizar la sentencia como tal, sentencia de inconstitucionalidad, sino también de ver, yo invito a que observen la audiencia que está colgada, grabada en YouTube, y ustedes se van a dar cuenta en la exposición, sobre todo de los amigos curiae, de muchos temas que normalmente no necesariamente lo plantearon las partes. Y por supuesto, el caso de la señora Paula Rondal, que en paz descanse, era uno de otros que se presentaron ahí que definitivamente son bastante dolorosos y graves, pero que de alguna u otra forma, quienes consideramos con claridad meridiana el respeto a la vida, entendemos que el bien jurídico protegido es la vida digna, sí, por cierto, pero cuando se habló de la vida digna, planteando el hecho de una muerte digna, ahí hay una discusión bastante extensa y de fondo en la cual podemos disentir. Buenos días, abogado. Muy buenos Es que días. es un tema muy polémico, es un tema que merece mucho análisis, pero no es en la subjetividad religiosa ni en los prejuicios sociales, sino en el campo legal y humano, porque se confunden las dos situaciones. No podemos ser tampoco caer entre el legalismo técnico ante situaciones dolorosas, porque sabemos que la eutanasia no es una situación de ahora, es una situación de toda una vida, de toda la existencia de la sociedad. El suicidio es una forma de eutanasia. Y el suicidio no es penado, porque es la voluntad propia del individuo que decide terminar con su vida por A o B situación o circunstancia. Por lo tanto, no está sujeto a la ley. Si esa persona que está decepcionada, defraudada o lo que sea de su vida, asume una posición de esa, es lo que siempre, a lo menos particularmente, me unía a toda esa corriente de personas que defendíamos y defendemos el derecho a la eutanasia de personas con enfermedades tan graves como el cáncer, que llega un momento en que ya ni la morfina hace efecto sobre su cuerpo y el dolor se convierte en un infierno, no solamente para él, sino para todo su entorno familiar. Entonces es una decisión propia de esa persona de asumir una responsabilidad de terminar con su vida, que es terminar con su sufrimiento, porque ya no es vida. Es el mismo caso ya de los cuerpos cuando tienen muerte cerebral. Y a mí me tocó también pasar por esa dolorosa situación. El médico consultándonos si tenía que poner fin a la vida de un cuerpo que era el de mi padre, porque ya su cerebro estaba muerto. Entonces el dolor es inmenso, pero ante el dolor inmenso se sobrepone la situación también humana, porque es la mezquindad humana la que se hace presente allí. Yo no te dejo ir por el amor que siento. La misma situación es el término legal. Yo no te dejo ir porque es el legalismo técnico. Entonces, en esa situación, se analizó desde ese punto de vista ese tipo de resolución, o cayó mucho más en la subjetividad y el prejuicio social religioso. Al final de cuentas, no podemos esperar que un médico asuma una responsabilidad cuando el dolor hace sucumbir y hace morir a ese cuerpo. ¿Acaso no debe existir la simple decisión de la familia, de la persona afectada, con el médico que es tratante de su enfermedad y que está de acuerdo, para por esa mera posibilidad simplemente proceder a la eutanasia? Importante reflexión y pregunta. Yo voy a partir del hecho concreto de que aquí se evaluó el tema del libre desarrollo de la personalidad. Cuando hablamos del libre desarrollo de la personalidad considerado en nuestra Constitución,
y que también viene, pues por supuesto, del desarrollo que ya se tiene en otros países, hablando de derecho comparado como es Colombia. El tema es que todo lo que permita que el ser humano crezca, se desarrolle y pueda tener esa vida digna sin afectar a terceros, debe lógicamente de alguna manera viabilizarse. Entendiendo que nosotros ya no estamos bajo el imperio de la ley, sino bajo el imperio de los derechos del 20 de octubre del 2008, debemos considerar que la búsqueda del desarrollo de estos derechos definitivamente tiene que estar de alguna u otra manera más que condicionado, direccionado. ¿Por qué no la apertura completa en el caso de que en una situación grave, muy difícil, ya irreparable si se quiere, en el tema de aplicar una eutanasia activa, lógicamente se llega a una decisión como la que es por parte del mismo paciente o por supuesto de sus familiares? Y eso bastaría. No se toma esa consideración de fondo porque efectivamente al médico tratante o a un médico es al que se le tiene que encargar el procedimiento por entenderse que no solamente si es el tratante, conoce de la temática y ha llevado a cabo todo el proceso de dolor de este ser humano, sino también el hecho de que si él llegase a negarse por objeción de conciencia, debería asistirle siempre aquella persona que se entiende está avalada, no solamente por la ciencia, sino por la práctica para poder realizar aquello. Ahora, veamos una cuestión. La Corte también termina analizando en esta sentencia el hecho de que si bien es cierto aquí se expone con claridad y se desarrolla todo con base en la eutanasia activa, también se reconoce el hecho de que existe una eutanasia pasiva. Por ejemplo, en el caso que se decide por parte del paciente o de los familiares del paciente, el hecho de bajar o cambiar un tratamiento, me refiero a bajarlo, es decir, prácticamente reducir su intensidad o definitivamente no continuar el tratamiento. Esas situaciones que sí se han producido definitivamente se conocen como la eutanasia pasiva, que es lo que también de alguna manera conceptualiza la Corte Constitucional y es a lo que usted se refería. Ahora, entrando en el plano netamente humano, propiamente dicho, porque esta Corte al final del día prácticamente desentrañó temas que tengan que ver con lo que pueda ser un planteamiento religioso, lo que pueda ser un planteamiento propiamente dicho de moral y se fue concreto al tema cientista, no solamente técnico, sino también jurídico. El hecho concreto es que al final del día, el primer derecho y el más importante en todo lo que es los derechos humanos es la vida. Y por eso la discusión arranca lógicamente en el hecho de que si yo quiero vida digna, yo debo tener una muerte digna. Y por esa razón también existe contrarios criterios respecto a que la discusión debió haberse versado no en el hecho propiamente dicho de una vida digna o el libre desarrollo de la personalidad, sino a ese tipo de muerte digna que habría que darle o hay que darle una viabilidad. En este caso, la Corte encontró es la interpretación condicionada del artículo 144 para permitir que ese médico requerido por el paciente o por la familia, lógicamente dejando constancia de ese requerimiento, habiéndose comprobado el hecho de que existe una enfermedad o una lesión corporal grave, irreversible, definitivamente dé paso a este tema de terminar con ese dolor y sufrimiento que definitivamente se convierte en una cosa no solamente de gravedad insostenible existencia para el paciente o para quien está sufriendo aquello, sino por supuesto para sus familiares. Porque aquí recordemos algo, y definitivamente ahí no se desentraña ciertos temas. Aquí también podríamos haber abordado, o la Corte Constitucional pudo haber abordado, los temas que tienen que ver con el daño espiritual y el daño moral, entendiendo no lo religioso, sino lógicamente los componentes humanos, porque recordemos que nosotros somos tridimensionales, somos espíritu, alma y cuerpo. En esa tridimensionalidad, lógicamente, los derechos que van en desarrollo, crecimiento y avanzada deben de alguna u otra manera también pretender dar soluciones a todos estos hechos que afectan a nuestras tres dimensiones. Señor Valencia, nos quedan 60 segundos para cerrar esta entrevista. Desde su punto de vista, ¿qué tan importante
es la eutanasia en nuestro país. Desde mi criterio, la eutanasia se convierte en un método, entendamos que aquí se habló siempre de eutanasia activa y propiamente sobre esa es la que se desarrolla la sentencia de manera bastante profunda, si se quiere, en cuanto a la temática que plantea. El hecho es que la eutanasia como un procedimiento que tenemos en el país definitivamente es una cuestión que deja puerta abierta a muchas otras situaciones que podrían ser peligrosas. ¿Por qué razón? Por razones obvias. Depende mucho el tema de la objeción de conciencia, que no solamente es un desarrollo que tenga que ver con lo moral, con lo netamente religioso, sino también de formación humana propiamente dicha. Si definitivamente vamos caminando no solamente con el tema de la sentencia a la interpretación condicionada del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, sino también a una ley, habrá que sobre todo plantear correctamente esta terminología técnica y este desarrollo técnico en la ley para evitar que esto se preste a una situación de otro tipo. Porque recordemos nosotros que los niveles de corrupción, los niveles, lógicamente, de malsana actuación con los seres humanos también se da en muchos profesionales, no solamente los médicos, sino de otro tipo. Y prácticamente para mí la eutanasia, si bien es cierto, la activa se convierte en una posibilidad de tener una muerte digna como puede ser la pasiva, yo particularmente no soy de los que comparte 100% con el hecho de que esta apertura o esta decisión se haya puesto de la manera que se ha puesto, porque al final del día, si no tenemos una regulación que blinde una política pública, puede desembocar en una situación que definitivamente nos puede llevar no solamente a un hecho de un arrepentimiento, sino al tema propiamente dicho de que se pueda desvirtuar la naturaleza de cómo se concibe la eutanasia. Al final del día, debemos respetar la vida. Para mí, siempre el bien jurídico protegido, fundamental, es la vida. ¿Que necesitamos vida digna? Por supuesto. Pero si hay que abordar el tema de la muerte digna, lógicamente se lo tiene que hacer con todas y cada una de las condiciones adecuadas que no vulneren otros derechos. 8 en punto, 8 con un minuto ya, 8 con un minuto. Agradecemos la presencia del doctor Rogelio Valencia, que ha estado por acá acompañándonos el día de hoy en sala de prensa, hablándonos de la eutanasia en Ecuador. Muchísimas gracias, abogado Rogelio, y por supuesto, las puertas abiertas en sala de prensa cuando la situación así lo amerite. Muchas gracias, muy amables y muy buenos días a todos ustedes. Antes de despedir también, recordar que